Muy buenos días, tengan ustedes, buenas tardes. Agradecerles la posibilidad de contar con su presencia en esta transmisión de Diálogos ATER. Para la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, Asociación Civil, es un privilegio poder contar hoy con la presencia de la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, quien ha sido recientemente designada consejera del Instituto Nacional Electoral, y sobre todo, quien será un personaje relevante en los próximos procesos electorales y sobre todo en este proceso electoral de 2021 que, como ha sido catalogado por los medios de comunicación y por quienes opinan en materia electoral, es el proceso electoral más grande que ha enfrentado la República Mexicana. Quiero compartirles una breve semblanza del perfil de la consejera de la Cruz Magaña. Es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México, PES-Acatlán, y maestra en Gestión del Mantenimiento de la Paz por la Universidad de Turín. Desde 2005 ha realizado diversas tareas de cooperación internacional y asesoría técnica en materia electoral, destacando su participación como jefa del Departamento de Elecciones en Kosovo con la Organización de Seguridad y Cooperación Europea. Ha participado también en misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Liberia, Sierra Leona, Nepal y Sudán. Como asesora técnica en Somalia, Liberia, Guatemala, Irak, Mozambique. Se ha especializado en capacitación electoral, administración electoral, operaciones, desarrollo de capacidad institucional de autoridades electorales en varios países. Asimismo, ha coordinado los equipos de observación de las misiones de observación electoral en la Unión Europea, en Perú, en El Salvador y en Gambia. Y además ha observado elecciones con varias organizaciones internacionales en Sri Lanka, Ucrania, Uzbekistán, Macedonia y Uganda. Desde el pasado 22 de julio del 2020, como se los comentaba, fue nombrada por la Cámara de Diputados como consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Por esta razón nos da, la verdad, mucho gusto poder recibirte, consejera, en los diálogos ATER. A nombre del presidente de la asociación, magistrado César Lorenzo Gómez, te damos la cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Jack, y muchísimas gracias a la Asociación Civil que me extendió esta invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. Y bueno, estamos aquí juntos empezando este proceso que tenemos enfrente. Y bueno, es un placer compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Consejera, para entrar en materia, tienes una experiencia, como ahorita yo lo mencionaba, muy grande, internacional, e inclusive una maestría en gestión y mantenimiento de la paz. Te preguntaría, ¿qué acciones son necesarias para garantizar la paz en los procesos electorales? Y en este sentido, ¿la paz genera democracia o la democracia genera paz? Son preguntas muy interesantes porque suena como muy obvio, pero nos lleva ahí un punto de reflexión. O sea, efectivamente, las elecciones, desde mi experiencia, por ejemplo, algo que yo vi en las misiones de mantenimiento de la paz, o sea, las elecciones pueden ser muchas cosas, y una de ellas pueden ser efectivamente mecanismos para consolidar la paz. Tú tienes, hemos tenido experiencias en el mundo donde después de un conflicto armado o una guerra civil o una crisis política muy severa, cuando se llegan a acuerdos, ¿no? Y uno de los principales acuerdos, lo que nos ha mostrado la historia, son la necesidad de elecciones libres, transparentes, incluyentes. Entonces, por ejemplo, el caso de Liberia en el 2005, o sea, después de una guerra civil de 25 años, donde fue lo más brutal, el país se fue destruyendo, después de haber sido uno de los países en África Occidental, uno de los países más prósperos, después de un proceso de guerra que destruye la infraestructura, destruye el país, una de las principales
de las principales demandas en el acuerdo de paz, y fue la celebración de elecciones. Entonces, en el 2005 con la ayuda de la misión de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, es que se organiza un ejercicio, porque fue difícil organizar un ejercicio cuando no tienes infraestructura, no tienes instituciones, no tienes caminos, ¿no? Las condiciones mínimas. Ahora, en un contexto como este, ¿no? tener unas elecciones pues implica un gran compromiso político de las diferentes partes. Tenemos que estar de acuerdo que necesitamos una elección, tenemos que estar de acuerdo cuáles van a ser las reglas, tenemos que estar de acuerdo cómo vamos a hacer esta transición. En el 2005, por ejemplo, en Liberia, el resultado de la primera elección, ¿no? Que tuvo una participación de casi 90% de los registrados, que quien ganó la elección fue histórica, porque fue la primera vez que una mujer es electa como cabeza de Estado en el continente africano. Eso, ¿no? Permitió consolidar el acuerdo de paz y también permitió tener los cimientos para que el país se pudiera mover hacia adelante, ¿no? Entonces, y eso, aunque yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de regresar a Liberia 12 años después, en la tercera elección presidencial, donde el partido del gobierno perdió la elección, donde el partido en el gobierno perdió la mayoría en las cámaras, o el equivalente de sus cámaras, y hubo una transición, ¿no? Hubo un nuevo partido, un nuevo congreso, y esta transición se da de manera pacífica, ¿no? Y esto también es parte del resultado de ese proceso que empezó después de un acuerdo de paz. Entonces aquí es un ejemplo de cómo sí, las elecciones te pueden asegurar, ¿no? Que mantengas la paz, ¿no? También tienes ejemplos donde una elección mal conducida, ¿no? Y ahí sí podemos hablar de, por ejemplo, en Kenia en el 2007, donde se lleva a cabo una elección, la manera en la que se transmitieron y se reportaron los resultados, ¿no? Fue bastante, bueno, no fue efectiva, digámoslo así, no fue efectiva, causó mucha confusión en la población, en ese momento había partes del país que está muy polarizado, ¿no? Políticamente polarizado. Tener un sistema de resultados preliminares que en lugar de disolver las dudas, ¿no? Incrementan las dudas, crea esta sensación en la población, que eso es importante, crea esta sensación en la población que su voto no había sido respetado. Y eso fue antes de que siquiera declararan los resultados. Y el resultado de eso fue que la gente salió a las calles, ¿no? Hubo disturbios, más de 3,000 muertos, en fin, el proceso se tuvo que rehacer. Entonces, aquí es otro ejemplo de cómo las elecciones pueden ser un factor de paz y estabilización o pueden ser un factor de conflicto y que te puede generar violencia. Evidentemente, hay experiencias en el resto del mundo que nos han enseñado qué hacer o qué no hacer o qué evitas, ¿no? Entonces, y la parte que es indispensable es que tanto las autoridades electorales, o sea, todos los integrantes de esta red de gobernanza electoral, ¿no? O sea, no solo la autoridad electoral, las autoridades judiciales, los partidos políticos, los grupos sociales, la ciudadanía en general, o sea, son los que hacemos el proceso. Tener la garantía de que los procesos se conducen de manera legal, se conducen como tienen que ser, se conducen con transparencia, con neutralidad. Todo eso lo tenemos que ir garantizando cada uno de los diferentes actores del proceso. Evidentemente, cada uno tenemos diferente responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de si la paz te genera elecciones o las elecciones te generan paz, va de la mano, porque tú tienes otros ejemplos de países donde regularmente tienen elecciones, y yo creo que el más extremo es Afganistán,
En Afganistán se han realizado en los últimos años, ¿no? Ya van a tener próximamente su cuarta elección presidencial, y en las 3 pasadas, ¿no? A pesar de que era en un estado de conflicto, donde hay áreas donde no puedes ir, donde el gobierno no tiene control territorial, ¿no? Aún así se llevan elecciones. ¿Por qué? Porque ahí los diferentes actores políticos están interesados en participar en elecciones, ¿no? ¿Qué pasó en la última elección presidencial en el 2014, por ejemplo, donde a pesar de que hubo una gran participación, los dos candidatos presidenciales, ¿no? O sea, se tuvo que hacer un recuento porque hubo irregularidades por todos lados. Se tuvo que hacer un recuento. Llegó la comunidad internacional, recontaron todo, encontraron un montón de anomalías, encontraron un montón de cosas que no se habían reportado, y finalmente lo que resolvió esa elección fue un acuerdo político. O sea, después de que la comunidad internacional llegó, observó, revisamos, auditamos, bla, 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 la solución, ¿no? Y esto para mantener estabilidad fue un acuerdo entre los dos principales candidatos, ¿no? Y quien en ese momento se declaró ganador asumió el cargo. Y entonces tienes estos estados donde sí demandan de un mínimo de voluntad política para poder realizar estos ejercicios, independientemente de la situación en la que se encuentra el país. Y aquí, y bueno, también una vez que la ciudadanía que ha estado expuesta a vivir en condiciones ya sea de conflicto o de inseguridad, ¿no? Tiene un efecto también en su participación. Entonces, aquí vienes también con otro reto también para las autoridades electorales cuando estás en estas condiciones, porque tú tienes que asegurar y facilitar que las casillas estén aún, ¿no? Siguen estando accesibles para la población independientemente de dónde se encuentre, ¿no? Entonces, hay muchas experiencias que nos han mostrado cómo sí podemos sobrepasar o circunnavegar estos retos de seguridad, ¿no? Y también tenemos metodologías que nos están ayudando a ir analizando los riesgos de seguridad, los riesgos políticos, porque tiene un efecto en cómo organizas la elección. O sea, obviamente sabemos que la parte que los ciudadanos pueden ver en el día de la elección, bueno, es que todos los materiales están ahí, que puedes ejercer tu voto, que los resultados te los empiecen a transmitir a tiempo. Bueno, esa es la parte que ve la ciudadanía. Para que podamos llegar a ese punto, hay millones de horas de trabajo de hombres y mujeres, ¿no? Y esa parte no se ve. Pero el ir construyendo que cada fase del proceso se vaya cumpliendo y se vaya informando y lo vayamos haciendo, lo vayamos construyendo, involucrando a la gente, es muy importante. Ahora, hay otros casos, por ejemplo, en El Salvador, eso fue muy interesante. El año pasado estuve en la elección en El Salvador de legislativas y luego la presidencial este año. Entonces, por ejemplo, ahí era muy interesante porque hay problemas reales. O sea, hay barrios, no solo en la ciudad, sino en el país. Hay territorios donde las diferentes las diferentes bandas, los diferentes grupos de las maras, ¿no? Tienen un dominio territorial y tienen una presencia a nivel comunitario, y en muchos de estos lugares instalar las casillas, que los candidatos pudieran hacer sus campañas en estos barrios. Entonces, todo eso fue resultado de pláticas con estos grupos. Obviamente, yo estaba observando esta elección. Obviamente las autoridades electorales no te van a decir es que tenemos que hablar con estos grupos para asegurar que nuestro personal pueda entrar, ¿no? Nuestro personal que también vive ahí pueda instalar la casilla, nuestro personal, o sea, sí, y esto que permitió, o sea, y ahí fue muy interesante porque pudimos ver toda una ola, ¿no? O sea, mientras las diferentes organizaciones, ¿no?
iban involucrando, incluso llegó un momento en el que hasta unos días antes no pudimos confirmar de quién venía, pero circuló, por ejemplo, en WhatsApp un mensajito casi rapeado, uno invitando a votar y luego diciéndote por qué no votar, ¿no? Y entonces esto iba por ejemplo, y esto era una cosa de estos grupos se están involucrando en los procesos, eso no lo podemos ignorar. Claro, aquí, ¿no? En este caso, por ejemplo, sí, el cómo te coordinas tiene un efecto de si puedes realizar la elección o no. Claro. Entonces, y consejera, por ejemplo, aprovechando toda esta visión global que tienes, que sin duda ha dejado una gran enseñanza en ti, y compartiendo experiencias que te ha tocado vivir en diversas latitudes de nuestro orbe, ¿cuál es el punto, cuál es el trabajo que debemos de desarrollar todas las instituciones involucradas en la organización de los procesos electorales, inclusive las jurisdiccionales, para poder alcanzar estos niveles de credibilidad? Porque ahorita tú señalabas casos, pues que desgraciadamente son muy parecidos lo que sucede en El Salvador a lo que sucede en algunas entidades federativas y en algunas específicamente comunidades que desgraciadamente allá son maras y aquí son cárteles de la droga quienes tienen sometidos algunas poblaciones. Y esto es una realidad que a quienes nos ha tocado la responsabilidad de organizar elecciones lo hemos sentido. Hoy tú asumes una responsabilidad muy grande. ¿Cómo capitalizar esa experiencia internacional en beneficio del Instituto Nacional Electoral y precisamente cómo coadyuvar para recobrar esta credibilidad ante los ciudadanos? Son grandes preguntas. Bueno, sí, una de las principales motivaciones, y esto fue así para mí personal, ¿no? de integrarme a este proceso y eventualmente ser parte del Instituto Nacional Electoral, es efectivamente para eso, traer esta experiencia, ¿no? Así como a mí hace 20 años me tocó llevar México al mundo haciendo elecciones, ¿no? También creo que es un buen momento de traer, ¿no?, el mundo a México, ¿no? Claro, nuestro sistema electoral es muy sofisticado. O sea, cuando tú hablas fuera de México con expertos electorales y le hablas del sistema mexicano, pues es muy complejo, es muy sofisticado, está muy regulado. Para algunos países, yo recuerdo platicando con parte de la Comisión Electoral de Indonesia, te decía, es que el INE, no, el IFE, ellos vinieron cuando fue el IFE, y ustedes decían, no, es que ese tamaño que tienen, los recursos, tienen, o sea, tenemos todo en este ideal, ¿no? Cuando hacemos los estándares y decimos, bueno, ¿tienen un sistema independiente judicial electoral? Sí. Aquí tenemos una fiscalía electoral, sí. Tenemos órganos autónomos, sí. O sea, nosotros en teoría tenemos todas ¿no? La lista dice, sí lo tenemos, ¿no? Sí lo tenemos, somos muy consistentes con esta metodología del ciclo electoral, después de cada elección, revisamos nuestro marco legal, hacemos reformas, vamos mejorándolo. Ahora, evidentemente hay muchas oportunidades para ayudar a que nuestro sistema electoral está evolucionando. Cuando surgió este modelo que tenemos, que inició hace 30 años, respondía a una circunstancia y un contexto específico. Ahora estamos en este reto de tenemos que hablar de un instituto viendo hacia el futuro, ¿no? O sea, porque finalmente nuestros votantes, estos que tenemos que ahorita tienen 18 años, los chicos que ahorita tienen 10 años o 12 años, que en la próxima elección para cuando yo estemos saliendo en el 2029, va a ser su primera elección. A ellos tenemos que hablar. Es parte del sistema que tenemos que construir para ellos, porque estamos ya hablando de nuevas generaciones, no solo digitales, con nuevas formas de comunicación, con nuevas formas de participación y nuevas formas de demandar rendición de cuentas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que tengamos ahora esta gran vigilancia por medio de las redes sociales, por medio de los medios de comunicación,
sí eso exige que tengamos un comportamiento impecable, y eso va a, y que cada uno de los que formamos parte de los procesos electorales, porque no es sobre línea, ¿no? Tenemos a los tribunales en todos los estados, tenemos a la FEPADE en todos, o sea, somos varios órganos que somos responsables, ¿no?, de la calidad. ¿Cómo vamos a mejorar la credibilidad? Pues con mayor transparencia, una mejor comunicación. Es importante que le comuniquemos al público qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, ¿no?, y cuál es el resultado de esas acciones. Porque también a veces nos quedamos como en lo, bueno, pues ya te organicé la elección, ya votaste, ya se acabó, ¿no? Cuando también parte de nuestra responsabilidad es fomentar esta cultura de ciudadanía. ¿Cómo ejercemos la ciudadanía cotidianamente, ¿no? Yo creo que mientras no logremos comunicar, ¿no?, que una y uno es ciudadana todos los días, en cada una de tus interacciones, ¿no? Entonces, y eso, y también cambiar un poco este paradigma de que las elecciones es algo que le sucede a la ciudadanía, ¿no? Las elecciones es algo que ocurre con la ciudadanía. Por supuesto. Porque, ¿no? O sea, si seguimos en esta idea de, nosotros sabemos cómo hacerlo y ahí los va, no va a funcionar, ¿no? Porque también las demandas son distintas. Y mira, precisamente sobre esto, ha habido muchos esfuerzos a lo largo de estos años. Coincido contigo en que el modelo planteado como resultado de una crisis político-electoral fuerte en nuestro país hace más de 30 años, tuvo como consecuencia la creación de un gran órgano a nivel federal, y que aún así México sigue siendo un país de desigualdades, un país de mosaicos, un país de contrastes. Precisamente en la reforma de 2014, que se crea el Instituto Nacional Electoral, también se le empiezan a dar una serie de facultades que pareciera como si se tratase de centralizar a los procesos electorales. ¿Crees que va hacia buen puerto estas acciones de centralización, o consideras que deben de ser tomadas en cuenta las propias instituciones electorales de las entidades federativas, que ahora genéricamente se les definen como OPLES, pero precisamente atendiendo a la situación específica de cada uno de los estados, con sus propios conflictos, con sus propias características? ¿Cómo llegar entonces a un sistema donde la responsabilidad administrativa electoral pueda ser ejercida en plenitud? Es muy interesante porque esta reforma del 2014, o sea, que nos viene a cambiar de un órgano federal a uno nacional, ¿no? Y entonces ya la naturaleza y las atribuciones cambian, ¿no? Entonces nos deja, yo considero que hay todavía espacio para mejorarlo y mejorar, obviamente necesitaríamos de unas reformas para que tengamos estos procesos federales. O sea, efectivamente en los estados, o sea, que ahora el INE tiene todas estas grandes responsabilidades y estas hasta capacidades de atracción, etcétera, etcétera. También sí hay una necesidad de también en los estados, ¿no? Porque finalmente no solo los órganos locales pues responden al contexto local, ¿no? Es decir, nos vamos a lo distrital y municipal, ¿no? O sea, la parte de la conversación que tenemos con la estructura en los diferentes niveles, pues cada uno te va a hablar de las problemáticas y de la realidad y del ideal, ¿no? De cómo podríamos hacerlo mejor, ¿no? Cómo podríamos garantizar que este régimen republicano y federal, ¿no?, se ve reflejado también en cómo organizamos nuestras elecciones. Aunque eso no depende netamente del instituto, ¿no?, o de los OPLES, porque finalmente nosotros, mientras nos hagan el marco legal y nos digan que eso aquí es nuestra área de acción, tenemos que hacerlo. Evidentemente sí tenemos que consolidar una relación, una comunicación constante, horizontal con todos los OPLES, ¿no? Necesariamente tenemos que tener una coordinación mucho más profunda porque nos estamos enfrentando a nuevos retos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos ahorita el próximo año
donde 11 estados, 11 OPLAs van a tener que, juntos tenemos que trabajar para el programa de voto de los y las mexicanas en el extranjero. Entonces tú tienes estos niveles de colaboración, porque por un lado el INE es responsable, los consejos, pero quienes van a tener que promover la participación, quienes tienen que hacer un trabajo muy proactivo también son los OPLAs. Entonces, otra vez, ¿no? Las elecciones, no está la isla INE, no está la isla OPLE, sino finalmente somos parte de un mismo entramado y somos los responsables y las responsables de entregarnos, de organizar procesos y dar buenos resultados. Porque al final del día, el 6 de junio, si tú llegas a una casilla, al ciudadano o ciudadana, le tienes sin cuidado si eso lo organizó el INE, el OPLE, quién capacitó a quién mandó los cuadernillos, quién no. O sea, eso para la ciudadanía, para nosotros es muy importante, ¿no? Al interior de las instituciones, y tenemos que saber quién hace qué, y quién capacita a quién recluta a quién, pero eso, o sea, finalmente todo ese esfuerzo a la ciudadanía ese día, lo que le importa es que los materiales estén ahí, que se abre a tiempo, que los medios de seguridad estén ahí, que haya suficiente gel para cuando llegue. O sea, hay una serie de necesidades o las cosas que percibe la ciudadanía que van más allá de lo que nosotros estamos haciendo. Evidentemente, sí tenemos que mostrar, ¿no?, esta unidad en hacer los procesos, porque es la responsabilidad de los dos niveles. Fíjate, ahorita tú mencionas algo bien interesante. En el marco de nuestras facultades, uno de los reclamos principales de la ciudadanía es los recursos económicos de los cuales parten de la hacienda pública hacia el financiamiento de los partidos políticos. Y entonces el reclamo va hacia las autoridades electorales de todos niveles, ¿no? Oye, ¿por qué le dan tanto a los partidos políticos? Y la respuesta inmediata es: nosotros no le damos, está en un marco jurídico que precisamente se crea en las cámaras de diputados, cámaras de senadores o en los congresos locales, en los cuales se fijan las participaciones de la hacienda pública para el mantenimiento de estos institutos políticos. Y otra cosa también muy interesante que resaltas, que bueno, es que al ciudadano le interesa que estén los materiales, que esté todo listo, independientemente de quién lo haga. Pero fíjate cómo es un reflejo con un ejemplo tan sencillo que a nosotros, en los diversos órganos y las diversas responsabilidades donde me ha tocado participar durante más de 15 años en materia electoral, siguen preguntándome: oye, ¿a dónde voy a sacar mi credencial? ¿Todavía van a abrir la credencial? Es decir, a mis amigos, conocidos, poco les interesa. Ellos saben que yo trabajo en la materia electoral y por ende debo estar informado dónde tramitar la credencial, porque somos corresponsables de brindarle a los ciudadanos esta posibilidad de elegir a sus gobernantes. Hoy la humanidad presenta un reto muy importante con la pandemia. Creo que 2020 viene a sacudir desde los cimientos esta idea que teníamos nosotros sobre la raza humana, sobre nuestras culturas, sobre nuestros valores. Y México, como lo mencionaba yo al inicio de la plática, pues presenta en 2021 un reto grandísimo. Para ponerlo así en contexto, son 21,368 cargos de elección popular. Estos son los 500 diputados a la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 1,063 diputados en los 30 congresos locales. ¿Qué va a pasar? La pregunta que tiene en vilo a muchos, desde la cuestión de salud en casa, etc. ¿Se van a poder llevar a cabo las elecciones? Pues nosotros somos optimistas y claro que nosotros estamos planeando como si van a ocurrir, ¿no? Nosotros porque tenemos que entregar, las elecciones tienen que llevar a cabo el 6 de junio, ¿no? Tendría que haber una situación muy extraordinaria, muy, muy extraordinaria para posponer esos procesos, ¿no? Esperemos que no lleguemos ahí, ¿no? Y nosotras y nosotros desde el instituto, nosotros estamos planeando para hacer la elección y vamos a ir tomando las medidas que sean necesarias. Hubo esta parte, por ejemplo, de ahorita, también los procesos locales en Coahuila e Hidalgo también van a ser, pues no solo los primeros procesos, también van a ser una oportunidad de poder aprender, de poder probar, de poder ver qué sí nos funciona, qué no nos funciona y cómo lo vamos a mejorar para poder garantizar tanto el derecho a la salud como el derecho a la participación, ¿no?
claro, aquí tenemos nuestras facultades y nuestro marco legal no nos da opción para posponer elecciones. O sea, hay la Constitución y la ley electoral es muy clara, te dice cuándo, qué día y de qué hora a qué hora. ¿No? Aquí no podemos decir, bueno, mira, ya lo estuvimos pensando, ya es mejor si lo hacemos el tercer domingo. No, que esa es una de las diferencias en cómo puedes responder a este tipo de situaciones extraordinarias, ¿no? Hemos oído muchos ejemplos de, es que en otros países lo hacen así y ellos lo hicieron. Y dices, sí, claro. Yo contaba el ejemplo de Serbia, por ejemplo, ¿no? Uno de mis amigos con los que estuve trabajando cuando empezó la pandemia se regresó a Serbia. Llegando, tuvo que hacer su ficha y fue obligatoria las 2 semanas de cuarentena. Todos los días la policía iba a su casa a checar que él estaba en cuarentena. Cuando adelantaron las elecciones, a él le llega su tarjetita de que tiene que ir a las 8:30 a votar. Y lo que a mí me decía es que, mira, a mí con mi gobierno, a mí si mi gobierno me dice que a las 8:30 tengo que ir a votar, a las 8:28 yo ya estoy ahí, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, sí hubo claro, pusieron todas las medidas de seguridad, ¿no? Dieron horas muy estrictas de quién va a votar, y hubo medidas muy coercitivas en la cosa de mantener a todo el mundo en su casa, ¿no? Y así otros países. Cuando te dicen, es que lo hicieron ahí, pues sí, pero aquí podríamos hacerlo. Yo creo que no. O sea, también tenemos, o sea, no, sí, no podríamos hacerlo porque, pues, por nuestro contexto, nuestra cultura, tendremos que estar buscando cómo haces formas que te lleven a votar. No que se vuelva restrictivo y te digan, pues es que yo a las 8:15 no puedo, ¿no? Tengo que ir a trabajar, yo solo puedo ir a trabajar, puedo ir a votar por la tarde, o no sé. ¿No? Porque sabemos también parte del comportamiento electoral, gente que va más en la mañana y luego ya casi a cerrar. Responde a otras cosas y entonces tenemos que dar opciones que respondan a nuestra realidad. O sea, lo que pasa en otros países son referentes y hay muchas buenas prácticas, ¿no? Pero no podemos trasladarla aquí porque como México solo hay uno. Y tenemos que responder a las necesidades de los y las mexicanos porque también, como bien decía, México es un mosaico. O sea, lo que podría funcionar en un estado o en unos municipios o en unas ciudades no podría, o incluso en la misma Ciudad de México, algunas de las medidas que funcionarían en un barrio de la ciudad no funcionarían en otro, ¿no? Por supuesto. Oye, fíjate, consejera, ahorita ya hemos hablado sobre tu experiencia internacional, cual es grandísima y la verdad es que daría no solamente para sino para muchos conversatorios. Y has mencionado situaciones muy interesantes. Tú ahorita señalabas, hace 20 años me tocó salir a llevar a México al mundo. Hoy hay necesidad de traer experiencias del mundo hacia México. Y sin embargo, entras tú prácticamente con un instituto ya con presupuestos aprobados. Por cuestión de la pandemia, la designación de los consejeros en la Cámara de Diputados se pospuso. Afortunadamente, y desde mi punto de vista, creo que fue un ejercicio que levantó las miras, que era algo que esperábamos de la Cámara de Diputados, el consenso, la política, precisamente para llegar a la coincidencia de quienes ya habían demostrado su capacidad para llegar hacia la última etapa, porque hay que señalarlo con toda claridad, fue un proceso que les costó, que demostraron sus capacidades, que fueron eligiendo a los mejores perfiles y que afortunadamente el diálogo imperó para nombrarlos. Pero los tiempos se achicaron y llegaron ustedes ya inclusive con procesos como el de la aprobación de agrupaciones políticas para convertirse en nuevos partidos políticos, que no podría el día de hoy, 9 de septiembre, no preguntarte cuál es la experiencia que te deja este análisis de estas agrupaciones y en algunos casos de los votos, que no tiene caso particularizar porque afortunadamente te vimos en las sesiones, pero ¿cuál es la experiencia que te deja este primer asunto? Pues completamente medible ha sido tu análisis desde tu llegada y en el proceso de la labor que realizan los medios de comunicación en México.
Esas son dos, pero creo que van por el asunto mediático, creo que vale la pena preguntarlas juntas. Sí, bueno, yo creo que para muchos de quienes nos acompañan les es familiar que efectivamente llegamos, la analogía que utilizaban en el instituto es que llegamos en un tren en movimiento, ¿eh? Pero claro, no es lo mismo subirte a un tren en movimiento a 50 kilómetros por hora que a un tren bala, ¿verdad? Entonces, y obviamente eso claro que nos demanda, esto para en lo particular, desde que hemos llegado, no hemos parado. O sea, sí es una demanda no solo de tiempo, de atención, de cuidado, porque estas decisiones que ahora estamos diciendo y somos parte del colegiado que está tomando estas decisiones son muy importantes para la vida del país. O sea, no podemos tomarlas a la ligera, ¿no? Y además, bueno, por ejemplo, lo del presupuesto. Yo llegué, llegamos todos, nos integramos a algunas comisiones y te tienes que meter a bucear y entender cómo se va construyendo un presupuesto de tales magnitudes, porque estás hablando de que el presupuesto del instituto es muy alto, ¿no? Es casi el Producto Interno Bruto de 3 países en Centroamérica, ¿no? Entonces, obviamente, y además hay una demanda ciudadana de que tenemos que ser mucho más conscientes de lo que nos cuesta nuestro sistema electoral. Nos demanda que tenemos que ser más eficientes, nos demanda que sí tenemos que revisar qué es lo que estamos gastando y al mismo tiempo sin comprometer la calidad ni de las elecciones, ni de los procesos, ni de los servicios que estamos dando, ¿no? Entonces, claro que es un reto porque hay cosas que no puedes escatimar, o sea, no puedes hacer las credenciales más baratas, no puedes hacer la papelería electoral sin ninguna seguridad. O sea, hay cosas que sí son necesarias porque, otra vez, ¿no? Le dan credibilidad, transparencia, ¿no? al proceso. Entonces, tienes eso por un lado. Por otro lado, también tienes estos temas de trascendencia nacional, nuevos partidos políticos, ¿no? Que además es un tema, o sea, no solo mediático, pero de gran interés público, por lo que comentabas hace rato, ¿no? Hay esta idea de que los partidos, ¿no? Algo que en un momento fue muy útil porque el tipo de transición que estábamos llevando, sí necesitábamos que hubiera un piso parejo para que los partidos pudieran competir y bueno, este es el proceso, pero ahora estamos en otro momento, ¿no? Y efectivamente, pues yo insisto mucho, yo creo es una demanda ciudadana y creo que ahí sí la ciudadanía tendríamos que decirle a nuestros legisladores que lo revisen, porque además en este momento en el país nadie niega que nos cuesta mucho, nadie niega que es necesario revisarlo, porque así como está planteada la ley, pues nos sale muy caro, o se siente que nos sale muy caro, ¿no? Ahora, entre los procesos, las organizaciones que presentaron pues todos sus documentos, se inscribieron para convertirse en un partido político nacional, ¿no? Otra vez nos lleva a una cuestión de leyes y de requisitos, ¿no? O sea, los requisitos que necesitas son muy claros, ¿no? Ahí te dice, ¿verdad? Unos son cuantitativos y otros son cualitativos. Entonces, bueno, por ejemplo, parte de lo que fuimos viendo, porque este proceso empezó en el 2019, nosotros ni siquiera estábamos pensando que el día de hoy íbamos a estar aquí, o hace unos días nos iba a tocar votarlo. Entonces, cuando tú empiezas a tener elementos de análisis, ¿no? De cómo fue su proceso, de qué fueron encontrando, porque a ver, la fiscalización, por ejemplo, de estas organizaciones, es un ejercicio de muchos meses. O sea, no es que ayer lo vimos y, mira, no. O sea, ha sido sistemático. Que se puede hacer todavía más exhaustivo, pues yo creo que sí. Que se puede revisar y buscar a detalle, yo creo que sí. Pero con lo que teníamos, y en ese momento, con la información que teníamos, con los reportes de los comportamientos de estas organizaciones, de cómo organizaron sus asambleas, de cómo afiliaron a sus integrantes,
de dónde los afiliaron, ¿no? Entonces, no solo a quiénes, sino dónde, cómo, ¿no? Entonces, en mi análisis y en eso fui consistente en mi voto, lo que a mí me pareció es que no cumplían con los requisitos. Y había, o sea, tan es así que, por ejemplo, en fiscalización, las 7 recibieron multas. O sea, hay una serie de indicadores que dices, bueno, son las condiciones ideales para hacer un partido, pues yo creo que eso iría así un poco, eso así aún así crea una molestia en la ciudadanía, porque en este momento los partidos políticos como institutos que tendrían que ser ese vehículo que traduce las demandas ciudadanas en políticas públicas, en formas de gobierno, de representación, en el sentido ciudadano parecería que esta oferta que hay no justificaría la visión de la ciudadanía, es por qué necesitamos más, ¿no? Entonces, claro, obviamente, pero eso es una cosa, esa es la cuestión ciudadana, percepción. Lo que sigue con estas organizaciones políticas, porque bueno, pues están en su derecho, hay un camino legal que ellos pueden seguir, ¿no? Y bueno, ya nos atendremos a lo que nos digan los tribunales, pero en el análisis ¿por qué? Porque tampoco puedes, o sea, más allá, hay una parte de análisis técnico, hay una parte de análisis cuantitativo y también no podemos ignorar en qué contexto estamos en México. Por supuesto. Oye, y en este contexto del que mencionas, ¿cuál es la importancia de los medios de comunicación? Hemos visto en los últimos meses polarizaciones que inclusive son creadas desde el presidente de la República cuando señala ciertos medios, otros medios que han sido consistentemente contrarios al presidente de la República. Es decir, no podemos sustraernos del ambiente político que se está viviendo también en los medios de comunicación, el cual estamos también convencidos por las experiencias que estos, pues, con motivo del proceso electoral, se van a polarizar aún más. Para las instituciones electorales, ¿cuál es el objetivo hacia con los medios de comunicación? ¿Cómo podemos perfeccionar y aprovechar una serie de herramientas que también constitucionalmente les son brindadas, como son los tiempos oficiales y cómo poder optimizar la relación de los órganos electorales con los medios de comunicación en beneficio del desarrollo de los procesos electorales? Pues mira, aquí la cuestión de medios y de comunicación son la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de poder compartir tus ideas, ¿no? En un marco de respeto, son fundamentales para cualquier democracia, ¿no? O sea, los medios sí juegan un papel muy importante, no solo porque por su papel como informadores, no solo también formadores de opinión, ¿no? Juegan un papel muy importante. Efectivamente, en lo que obviamente estamos encontrándonos con nuevos retos, porque también la forma de comunicar ha cambiado, ¿no? Hace 20 años, ¿no? La influencia de los medios era en otra dimensión. Hace 10 años. Hace 10 años cuando empezaban las redes sociales, y ahorita ya tenemos que ir pensando que los medios no son solo los medios tradicionales, son los nuevos medios, ¿no? Y también yo sí considero que debemos promover, ¿no? Estos compromisos éticos y códigos de conductas para los medios de comunicación, porque tienen un gran impacto, ¿no? Entonces, si tenemos un acuerdo, pero que hasta parecería obvio, ¿no? Hagamos un acuerdo de civilidad, de principios, de ético, ¿no? De comportamiento ético durante los procesos electorales, para que la participación de los medios de comunicación abone, ¿no? A la discusión pacífica, ¿no? Al intercambio de ideas, a que podamos dialogar. Eso podría ser una cosa, y eso lo han hecho en otros lados. Y por el otro lado también, ¿qué pasa si no lo hacen, ¿no?
sea, si tenemos ahora con el fenómeno de las noticias falsas, el fenómeno parece ser que ahora tenemos menos filtros, ¿no? Vemos una noticia y a veces ya ni siquiera nos cuestionamos si será verdad o no, la compartimos sin pensar, ¿no? O sea, hay una serie también de cambios en cómo consumimos información y cómo la transmitimos, ¿no? Porque también el hecho de que la posibilidad de que ahora cualquier ciudadano o ciudadana con su telefonito y sus redes sociales puede estar transmitiendo y lo mismo puede llegar a millones, ¿no? Y tener un impacto que llegar a 2 o 3, ¿no? A sus amigos. Entonces, sí nos tenemos que replantear y también cómo vamos, incluso cómo vamos a, a, a monitorear esto, porque va a tener un efecto, ¿no? O sea, por ejemplo, tradicionalmente en los procesos hay un monitoreo de medios, ¿no? Para saber que el instituto tiene que analizar quiénes, si los spots salen de tiempo, etc. También va a llegar un momento en que vamos a tener que cuidar eso y sobre todo cómo le damos certeza, cómo evitamos que las noticias falsas puedan polarizar más, cómo evitamos que una noticia falsa pueda incluso poner en duda la integridad de alguna parte del proceso, ¿no? O sea, sí nos pone en un debate y en una reflexión profunda, porque es el 2020, ¿no? Es el 2020 y tenemos que responder con estos nuevos retos, ¿no? Porque yo creo que no va a ser, no hay una receta que digas, o sea, si le ponemos un poquito de unos gramitos de ají, lo sacudimos, nos va a salir. Yo creo que desgraciadamente no tenemos una receta, pero sí implica de un compromiso ético de todos los medios y también de los comunicadores, porque tienen su parte. Por supuesto. Consejera, nosotros sabemos perfectamente de lo apretado de tu agenda, estamos cumpliendo ya con los tiempos que nos habíamos puesto de acuerdo, pero yo no quisiera dejar en el aire, porque insisto, tú eres una mujer mexicana mundial y ahorita nos has platicado muy clara tu visión sobre los retos que enfrentamos hacia el 2020 y 2021, el reto que va a ser la próxima elección. Pero yo te quisiera preguntar, ¿cómo piensas y cómo imaginas dejar el instituto cuando llegue el cumplimiento de tu periodo en 9 años? Pues yo espero uno, haber ayudado a construir ciudadanía a las generaciones más jóvenes. Yo sí espero que el hecho que podamos tener una integración diversa en el órgano máximo electoral, ¿no? Eso nos va a inspirar a más jóvenes, ¿no? Uno, también tener la certeza de que pudimos incidir y vamos a ser parte de la evolución del instituto, porque no va a estar así estable, ¿no? Tenemos que ir viendo hacia el futuro. Yo sí espero tener la posibilidad de coadyuvar a que parte de la digitalización y estas nuevas formas de participación se puedan concretar, ¿no? Yo creo que uno de los retos y algo que sí me gustaría incidir, porque creo que nos demanda, es que podamos explorar nuevas formas de voto no presencial en territorio nacional. Entonces es algo que no se va a hacer de un día para otro, es algo que tenemos que ir construyendo y que tenemos que empezar ahora, ¿no? Y bueno, tenemos un primer ensayo con el voto electrónico y postal de nuestros compatriotas en el extranjero. Eso es una gran oportunidad, porque sí tenemos que replantearnos otras formas de participar y de ejercer el voto. Entonces, esa es una de los temas que a mí me gusta incidir. Por supuesto, ayudar a consolidar todos los lineamientos sobre y podamos erradicar la violencia política contra las mujeres, ¿no? Bueno, no les tengo que platicar. Ustedes que vieron el proceso han visto cómo durante el proceso, por ejemplo, hubo unos ataques misóginos políticos, todo contra las candidatas, ¿no?
Entonces yo creo que sí tenemos un gran reto de ir tomando todos esos pasos y sí, esperemos que las nuevas generaciones, que en 9 años las mujeres que se nominen como candidatas, las mujeres que son electas, puedan ejercer su cargo sin violencia, ¿no? Entonces, tengo muchos planes y 9 años para lograrlos. Estoy seguro que los vas a alcanzar cada uno de ellos precisamente por tu tenacidad, por tu capacidad, pero sobre todo por tu amor a México y por ese sentimiento de pertenencia que nos ha representado por todo el mundo. Cuenta con la Asociación de Tribunales Electorales, con las magistradas y magistrados que lo integramos, para ir cumpliendo cada una de estas metas. Insisto, nosotros estamos convencidos en la vinculación, en el trabajo, en el marco de las facultades a cada uno nos corresponde, y estoy seguro que hombro con hombro vamos a poder entregar los procesos electorales que México merece y seguir produciendo con estos paz social. A nombre de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, de su presidente, el doctor César Lorenzo Wong Meraz, y de todas las magistradas y magistrados quienes integramos esta, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por compartir con nosotros un poco de tu gran experiencia y ojalá que no sea la última vez. Pues muchísimas gracias por la invitación. Seguramente estamos en este camino juntos, así que seguramente vamos a compartir y claro, ¿no? Tener la oportunidad de conversar con ustedes es un gran placer y seguro estamos trabajando. De aquí a los próximos años no se van a deshacer de mí. Bueno, muchísimas gracias y como dicen, ahora que se ha puesto de moda el nos vemos la semana que entra, cuando termine la pandemia te esperamos en Chihuahua. Muchísimas gracias, muchas gracias, hasta pronto, gracias. Gracias, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este diálogo y recuerden que el viernes a las 17 horas, presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, compartirá con nosotros este espacio conducido por el presidente de la TERM, doctor César Wong Meraz. Muchas gracias. Ahora sí.